Me decía mucha gente, no vas a poder vivir del deporte y menos del tiro. Sí se puede. Lo que realmente me gusta es eso, ¿no? Que puedes compaginar, puedes vivir. Tengo como una vida exactamente igual que los demás. Voy al colegio con las crías, tengo mi familia, tengo mis momentos como cualquier otro de vacaciones. Uno de los inconvenientes que tiene es la incertidumbre anual del deportista, ¿no? Al final tú tienes que dar el do de pecho o el callo en ciertos momentos. El que tú tengas que trabajar a año perdido, digámoslo así, en función de tus resultados es realmente complicado. No es fácil. Yo creo que eso es lo que más duele o lo más complicado de nuestro deporte. La gente, pero tu vida es muy fácil, solo vas a entrenar, no tienes ningún problema. Digo, yo te cambio 2 años de tu vida con los míos. Todo el mundo lo sabemos hacer bien, pero lo tienes que hacer bien hoy. Imagínate, hoy lo estás hecho bien, eres el primero. ¿Y mañana? Tienes que dormir, tienes que macerarlo, como decimos los compañeros. Cuando te levantas al día siguiente, ese estrés, ese nerviosismo, yo sé que no estoy bien. No estoy como si estuviese tomando un café con mis amigos, ¿no? O sea, no es esa tranquilidad en la que no tienes ningún tipo de problema. Lo has buscado sin querer, ¿no? Porque al final es otra manera de vivir. No tienes un sitio fijo donde ir a trabajar, pero bueno, trabajas en el mundo y trabajas también, pues bueno, tu cabeza, tus pensamientos. Hay otras secciones que también está muy bonito. Yo soy muy feliz. Cada día que me levanto sé que estoy haciendo una cosa que me gusta. Es un trabajo en el que disfruto. Hay momentos buenos y hay momentos malos, como todos. Hay días que no le pegas ni a un balde. Pero al final vas, entrenas y cuando las cosas salen bien, ese es el primer punto de ganar. This is going to be... He's got it. He's got it. Famous Oh my God! What a perfect ending, just as you said. Okay, he hasn't got his world record, final world record. That's right. Here we have Juan Jose Aramburu, the gold medalist, the world champion of skeet men, and also the Olympic Games quota place winner today. And let's see if we can take a look at our silver medalist, Tori Brovald. There he is from Norway, Tori Brovald. Aber da, bistako urritasuna garren pertsona bat, hau gaixu euki aurretik kirolain banabe bai, ez profesional mailan, ontxego profesionalaena, baina bai gabiz elitin. Kaitxu, kalea guze, Emosten nine neure elbarritasun eta ja biharriga ezin txan jun. Orduan hasi nintzen lehena behibilditzen egunetik arte eskola juten. Pintxaten, bustinaz lana etxen, 11 jun nintzen, ikastea ordenadorin ibiltzen, neure arazukin barazen erremintxakin, eta orduan nantxe lagun batek komentaztan, berak tiro olimpiko egokitzu etxen da bela. Hasieran entzan siniztu, entzan eban neuri uli hartzen duela. Da proban eban, eta orduan txetik aurrea, 2005 nazite, ontsi hartu. Ikusinan nino, gaina zela hau kirola etxip, batez beho hoxe, gaina zela eta neuk landu birotela eta neuk tiroteko eta ondoa azertateko, motetzu olako autoestima bat, satisfazioi bat esatezune, ni segitxan. Venga, campeón. Asko laguntz ez da balantzi berdintzen. Neu oso geldik ezin nion akat, oso egun guztin mugiten nabil. Hor momentutan,
launtz ez da haxe erterazen badiu, aldein eta konzentrak gauza baten, hor dagaten tarti txakurraz pasitan, hor txaskotan bizualizateot, neuken birotena eta neuk nahi irotena lortu. Oso ondo, txapeldun, oso ondo, oso ondo. Yo de pequeño tenía una vida normal, luego empecé a andar mal, me caía mucho, luego dejé de correr ya, me costaba levantarme. Hacia los 20 años empecé a utilizar la silla de ruedas de vez en cuando y ya a los 30 empecé a utilizar la silla ya todos los días. Me voy quedando poco a poco sin fuerza en los músculos. Yo siempre digo que la silla hay que quitársela de la cabeza y ponerla debajo del culo, que es su sitio. Y no por estar en silla o porque te pase algo tienes que dejar de hacer lo que te gusta o de hacer cosas que todo el mundo hace. Porque la técnica del tiro la aprendes, pero lo que hay que mantener es todo el rato la cabeza bien fría para hacer lo mismo 60 veces. Nosotros en una competición nuestra son 60 tiros y los 60 los tienes que hacer exactamente iguales. Concentrado a lo que estás, porque a nada que se te vaya un poco la cabeza ya se te va el 9 y nosotros un 9 es perder. Como pase algo en mi cabeza en cada tiro, mal vamos. Porque la cuestión es que no tiene que pasar absolutamente nada. Parar, centrar y disparar. En general los deportes vienen por el tema de la subsistencia, ¿no? Entonces al final el tiro es tipo caza, así como otros deportes también, ¿no? Entonces se ha ido modificando y al final esto es como que si fueses a cazar. La caza es como es muy, muy especial y hay años que te toca tener buen puesto o no, que pasen por donde estás tú, ¿no? Entonces en general a mí nunca me tocaba y a mi familia tampoco, entonces nos solíamos venir aquí al Club de Tiro San Marcial pues a hacer puntería. Tú compites contra ti mismo. Si tú haces tu deporte, tus ejercicios o tus movimientos como tienes que hacerlos, que es lo que has estado entrenando, luego ya viene si tus compañeros o competidores lo han hecho mejor que tú o peor. Son 3, 4, 5 áreas a nivel deportivo ya en el momento de la competición que tienen que ser perfecto. Son 25 platos, 25 movimientos. Si eres capaz de hacerlo las 25 veces bien, al final en lo que más te fijas es en la reacción, ¿no? Si consigues que la reacción sea buena en el momento preciso, que es cuando sale, ahí es cuando realmente es donde hay que tener cuidado. Nire kirola praktikatzen dugu da 10 metroa diana baten azertatik. Ikusmen urritasun azitxeko, birdot launtzaile bat. Nire kasu suertiagatz launtzaile neure emazti. Aiaten gazenin tirotea berak ipini binau dianiai behire, zentrun. Nire kirolin oso garrantzitsure posizioi. Eta gero, berak juten da esaten, zer movimentoen bitzaten neure apuntateko sistemiai zentrateko tiru. Soinu bat emeti dute ez da bombilla infrarrojo batek, eta kamera bat, programa berezixaz, hori argixez pasatzen dau, soinure bihurtzen dau. Erdi-erdixan nazenin, etxen apitarik aldatu. Neu jakitzeko ja erdi-erdixan dala. Orduan, hor erdixan nazenin, emina geldikion, haxe segundo erdi, segundo bat albara hobeto, eta tiro.
siempre se nos ha dicho que los deportistas de deporte adaptado tenemos mucha capacidad de superación. Yo siempre digo, yo hago lo mismo que cualquier otro deportista, pero de distinta manera. Yo necesito unas adaptaciones para poder competir. ¿Que lo tenemos un poco más complicado? Pues sí, puede que sí. Ez dakar Paris, enfokata gainea. Baina ikusitxe ze pasaten dan, ni neure filosofio izera, eune bizibire. Eune bizibire aldanik hobetuen aprobetxa, disfruta aldanik geixen, eta segi horrea. Sé que hoy en día tengo rivales, vamos, muchísimo mejores que yo, pero nunca se sabe, siempre se puede dar la campanada. Serían los terceros Juegos Olímpicos, que bueno, pues como me imagino que todos los deportistas, todos queremos ir a ganar. Haré todo lo posible, la preparación está hecha y bueno, pues al final es, como dice un gran amigo mío, es el que va a ganar es el que mejor sabe gestionar los nervios, porque al final todos somos muy buenos, entonces yo creo que tengo muchas opciones, pero bueno, hay que intentarlo, hay que conseguirlo.